Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos hoy acá, el día de hoy, en esta sesión de Hub Inspira. El día de hoy estamos apoyando esta sesión desde la Gerencia de Prospectiva e Innovación Tecnológica del Hub IX y tenemos a un invitado muy especial. Él es Triambak Saxena, de nacionalidad española. Él es cofundador de una startup de base tecnológica que la ayudó a llevar desde el prototipado al negocio con ventas de 2 millones de dólares. Tuvo operación en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y desde su experiencia profesional ha trabajado como biólogo molecular y también ha estudiado finanzas. Triambak en este momento se encuentra en Reino Unido, pues también es de nacionalidad española, y digamos que esas son las ventajas también que nos permite el mundo digital el día de hoy, ¿sí? Permitirnos estas conexiones, realmente el estar en otro continente y poder intercambiar estas experiencias. Algo que me gusta mucho y digamos es por lo cual invité a Triam, es porque también él estuvo en un proceso de aceleración en Asia. ¿Sí? Puntualmente lo hizo en China con su startup y algo que pues personalmente me gusta mucho es porque a veces, digamos, nos centramos mucho en lo que sucede en Silicon Valley, lo que sucede en Estados Unidos, pero resulta que allá al otro lado también están pasando cosas muy interesantes. Resulta que el segundo país con más unicornios pues, en el mundo es China, tiene 122 unicornios, está un poco detrás de Estados Unidos, pues que es el primer país, pero muchas veces, por ejemplo, uno dice, oiga, pues el lugar de referencia que tiene pues todos los unicornios pues es San Francisco, ¿cierto? En Silicon Valley. Y resulta que ahorita hay 64 unicornios, pero si yo voy a China yo encuentro que en Beijing hay 51 unicornios, ¿sí? Después de Silicon Valley, el segundo lugar que tiene mayor unicornios en Estados Unidos es Nueva York, tiene 34, y muchas veces las personas pues hacen la comparación. Nueva York es parecido a Shanghai, tienen algunas similitudes, pero de alguna forma también tiene una gran cantidad de unicornios, tiene 27, no está tan lejos. Y después la tercera ciudad que tiene más unicornios en Estados Unidos es Boston, tiene 10, ¿sí? Y cuando vemos puntualmente, pues resulta que China tiene más ciudades con un buen número de unicornios. Está Hangzhou, donde están los headquarters de Alibaba, una gran empresa internacional que no solo se encarga del tema de e-commerce, sino también es muy fuerte en el tema de fintech, incubando empresas, invirtiendo en su ecosistema de startups. Y finalmente tenemos Shenzhen, que está ubicada cerca de Hong Kong. Triamba, que estuvo también por ahí circulando, acelerando su startup, donde ahí pues también hay 13 unicornios. Entonces sí que desde su experiencia el día de hoy, Triam nos va a pues contar sus estrategias de growth hacking, qué aprendieron, qué cosas exitosas tuvieron. Entonces, pues no siendo más, ya dejo de hablar y venimos a lo bueno. Entonces te dejo, Triam. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de hoy. Es una gran alegría tenerte y pues bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Agradecer a todo el equipo de Hub IX y a ti en especial por ponerte en contacto conmigo. Es un placer poder ahondar en mi experiencia personal y en hacer crecer Nitrate hasta llevarla donde la llevamos, hasta los 2 millones en ventas y haberlo hecho con poquísimos recursos. Así que será un placer explicarlos esto. Decir que ah, nuestra experiencia igual no fue tan tecnológica, en el sentido, somos una startup tecnológica, pero la manera como obtuvimos el growth hacking no fue utilizando métodos súper computacionales o estadísticos, pero sí que hay parte tecnológica que describiré y luego una parte mucho más histórica o tradicional, pero lo abarco todo como growth hacking porque sí que creo que actuamos como hackers a la hora de conseguir objetivos de ventas con pocos recursos. Entonces, voy a ver si puedo compartir. Ah, un momento. Perfecto. Mientras Hemos, compartes, para recordar a todos, al final tenemos una sesión de preguntas. Entonces, a medida que vayamos avanzando, pues pueden escribir en el chat las preguntas y al final, pues yo se las comparto a Trian para que las pueda responder. sí, en absoluto. Tengo todo el tiempo
que queráis para responder a preguntas y me ha parecido muy interesante lo que has comentado de China y de hecho son aspectos del mundo de las startups que me gusta discutir, así que si también queréis sacar temas menos relacionados con las ventas, pero más relacionados con el mundo de las startups, sin duda preguntadnos tanto a mí como a Rafael, igual que podemos tener conversaciones interesantes aquí. Creo, Perfecto. vamos a ver. Esto ha cambiado un poco, Rafael, de cuando estábamos haciendo el test, pero creo que lo tengo. Vamos a ver. ¿Lo veis? Sí, ya lo estamos viendo. Y voy a hacer el test de las flechas. Vamos a ver. ¿Funciona? ¿Cambia? Sí, cambia perfecto. Súper. Muy bien. Ah, pues sí, como os ha explicado un poco ya Rafael, yo antes de empezar mi aventura como Startup Founder, trabajé de biólogo molecular, tanto en Londres como en Barcelona, perdón. Más recientemente he estado compaginando los estudios de las finanzas con la startup y acabé recientemente y decidí cambiar un poco mi vida y lo que estaba haciendo y pasar a tener un rol, en vez de ejecutivo, a consejero delegado en Niterate, que es el nombre de mi startup, y empezar a trabajar en proyectos un poco más personales en los que utilizo no solo mi experiencia profesional, pero también mi experiencia académica. A nivel de la startup de Niterate, empezamos hace 6 años cuando un amigo del instituto se puso en contacto conmigo para preguntarme si le podía ayudar a empezar un proyecto comercial a partir de un invento que él había tenido. Es lo que llamamos una máquina de imprimir, pero para textiles, como un 3D printer, pero para el mundo de la moda. Y en eso es lo que trabajamos. Mi experiencia en ciencias traía un poco la parte analítica y cuantitativa y además también partía con un alto nivel de inglés y supongo que mi amigo pensó que sería unas buenas características o un buen perfil para poder ayudarle. Cuando montamos la empresa o cuando empezamos a poner nuestras energías en ellos, salimos a recaudar capital de riesgo y tuvimos la suerte de encontrar a un fondo de inversión norteamericano que se llama SOSB, que invirtió en nosotros y que, como decía Rafael, nos llevó a China a una aceleradora que es parte de ellos, que se llama HAX. Y estuvimos en China, en Shenzhen, cerca de Hong Kong, y luego más adelante pasamos tiempo en Hangzhou, también cerca de Shanghai. También tuvimos la oportunidad de vivir en San Francisco y en Nueva York. Como os decíamos, al final del año pasado acabamos con ventas agregadas de $2 millones y haber gastado apenas dinero en marketing. Creo que es importante y podemos discutirlo más, pero que os llevéis la idea de que nosotros éramos dos chavales de Barcelona, en España, con muy pocos recursos económicos o financieros para llevar un proyecto empresarial adelante y con muy poca experiencia, pero fuimos capaces de levantar capital de riesgo y de construir una empresa con operaciones internacionales y de hacer todo esto en 6 años. Así que creo que es importante que todos sepáis que si tenéis una buena idea, coraje y cara dura, podéis tirar adelante cualquier proyecto. Afortunadamente, hay muchísimos inversores que quieren capitalizar proyectos de riesgo y aceleradoras como Hacks y X que están ayudando a emprendedores como vosotros. Así que aprovechad todas estas oportunidades. Ok, ¿qué es el growth hacking? Este es Sean Ellis, era el fundador de Qualaroo y un inversor de Silicon Valley. Y a principios de la década pasada, concebió esta idea del growth hacking. Se trata de un marco de referencia que intenta utilizar la teoría y los conceptos del marketing y la psicología y desarrollar experimentos que nos permiten captar y entender a potenciales clientes. Ah, Hablamos de experimentos como la oportunidad de una startup y un potencial cliente de interaccionar y de recaudar información. La idea es, a través de esta experimentación, poder encontrar patrones y automatizar, lo que nos ayudaría a escalar nuestra habilidad de generar ventas.
Entonces, os es una definición igual muy tradicional y en general, como os decía, se utilizan muchísimos recursos tecnológicos en el growth hacking. Yo os voy a hablar de, ya que estoy aquí y de que tenemos esta oportunidad, os voy a hablar de mi experiencia personal utilizando con igual conceptos de hacking y de crecimiento de ventas y podemos explorar un poco más. Entonces, estas son las 5 estrategias: entrevistas, contenido, prensa, redes sociales y finalmente la automatización. Creo que es importante como fundadores de empresa que siempre estéis cuestionando vuestro trabajo y del impacto que está teniendo. Creo que es muy fácil cuando estás trabajando en una startup como dejarte llevar por el día al día y la administración, pero es importante usar el método científico y decir, ¿es lo que estoy haciendo útil para generar más ventas? Porque al final el objetivo de todo negocio a medio o largo plazo es incrementar ventas para sostener el crecimiento de la empresa. Entonces, ¿cómo empieza nuestra historia? Empezamos a enfocar nuestras energías principalmente a mediados del 2015. En esos momentos yo estaba de vacaciones, bueno, no estaba de vacaciones, pero estaba visitando a mi familia en el País Vasco y mi piso no tenía internet. ¿Y qué hacía? Bajaba cada día al bar y me tomaba unas copas y buscaba a clientes, me ponía en contacto con ellos y los llamaba. Cuando digo buscaba clientes, literalmente entraba en Google y buscaba gente que se dedicaba a cosas relacionadas con el producto que nosotros vendíamos. Y durante el verano del 2015 estuve en llamadas con gente de todo el mundo. Recuerdo llamadas con gente en Islandia, en Chicago, todo el mundo. Así que os diría que la primera cosa que tenéis que hacer cuando tenéis una idea o durante el proceso de desarrollar un producto es conocer a la gente a la que vais a vender el producto. Esto juega dos papeles. El primero es que os ayudará a entender si la gente realmente quiere ese producto y si el producto que estás desarrollando contiene las características que esa gente busca. Muchos científicos, incluyendo nuestro equipo, tenemos tendencia científicos, ingenieros, tenemos tendencia a hacer el producto primero y buscar un cliente después, pero os podéis imaginar que esa es una estrategia bastante arriesgada porque estás invirtiendo muchos recursos, tanto de tiempo como de dinero, en hacer un producto que igual nadie quiere o que quieren de manera diferente. Entonces, tienes que ir con cuidado en este sentido. Hablar con clientes va a ser muy divertido y vais a aprender mucho. Os vais a dar cuenta de que después de hablar con muchos clientes, la verdad es que os piden cosas muy diferentes y os piden muchísimas cosas, así que tenéis que ir con cuidado, un poco de distancia, un poco de crítica y pensar a largo plazo. Pero si observáis que los clientes os están pidiendo lo mismo, que hay patrones repetitivos, significa que vais en buen camino y que hay una oportunidad para este producto. La segunda razón por la que yo creo que es muy importante hacer entrevistas es porque establecerás una conexión personal con tus clientes, cosa que es muy importante cuando estás empezando una startup, un proyecto pequeño, y a la vez generarás credibilidad. Es decir, la gente sabrá que existes y que estás trabajando en un proyecto y si te mantienes en contacto con estos clientes, tendrán una oportunidad de ver el progreso que estás haciendo y se puede dar el caso de que haya un momento en que hay una intersección en la que tu producto ha avanzado suficiente y el cliente está listo para comprarlo y en nuestro caso, mi caso, fue que yo llamadas hice unas copas en un bar. En el 2015, el año pasado, estaba hablando con clientes que habían, que no habían comprado hasta esperar y que se lanzaron el año pasado a comprar. Y la verdad es que es una sensación increíblemente gratificante, la de haber conectado con alguien que te haya visto trabajar muy duro y que se haya decidido a comprar tu producto. Así que
la primera cosa que hagáis en cuanto estáis trabajando en un producto, desarrollándolo, hablar con clientes. Lo siguiente es generar contenido que vas a publicar online y que va a explicar un poco lo que estás trabajando. Un buen lugar lo que fue bueno para nosotros fue explicar nuestra aventura. Estás hablando con clientes, te estás poniendo en contacto con gente y les puedes decir que se unan a tu newsletter, boletín o que sigan tu blog. Y en ese blog, en ese boletín, update, vas a explicar los progresos que estás haciendo. Esto te permite dar mucha visibilidad a tu trabajo y atraer potenciales clientes e inversores. Como antes, como con las conversaciones, generando credibilidad y conexión emocional. Nosotros publicábamos updates entre cada mes, cada 2 meses. Y en mi opinión, podríamos haberlo hecho con más frecuencia. Y nuestro producto era complejo, así que necesitábamos un poco más de tiempo, pero si en vuestro caso estáis haciendo trabajo que vale la pena comunicar, estáis probando vuestro producto de manera rápida, intentar comunicarlo en vez de cada mes, cada 2 semanas. Cuando a partir de estas conversaciones y de publicar contenido, os empezaréis a hacer una idea de quién es vuestro cliente medio o target client, lo que os permitirá empezar a generar contenido que está más direccionado hacia ellos. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque lo que queréis es que cuando alguien va a Google y busque algo que está relacionado con vuestro producto, aparezcáis. Por lo tanto, si generáis contenido que, que va a atraer a estos clientes, vais en buen camino. Haber tenido las conversaciones con clientes, las entrevistas, os ayudará a calibrar vuestro mensaje de manera óptima y poder hacer que el mensaje de los contenidos cale. Más adelante, deberíais diseñar una estrategia de marketing en la que habléis en vuestro contenido, habléis de por qué vuestro producto es mejor que el de los competidores. Muchas veces incluso podéis mencionar a los competidores. Al final, vosotros probablemente trabajaréis en un segmento y los competidores en otros y es bueno destacar qué os hace diferentes. También es bueno hacer case studies, es decir, ejemplos, viñetas de cómo vuestros usuarios utilizan vuestro producto. Y una cosa que nosotros aprovechamos es lo que se dice thought leadership, explicar un poco lo que es vuestra visión de tanto de empresa como visión de cómo va a evolucionar el mercado. Como fundadores de una startup, tenéis obviamente una idea de transformación, de cómo queréis cambiar las cosas, de cómo queréis que sea el futuro y es bueno comunicar esto porque la gente lo va a leer, lo va a seguir, vuestros clientes lo van a leer y va a cambiar la manera en cómo os perciben y cuál creen que es vuestro potencial. Entonces, para crear contenido que cuadre bien con lo que decíamos, para que búsquedas orgánicas lleven a la gente hasta vuestro contenido, lo bueno es usar productos como Google Search Console y Google Analytics. Usando estos dos productos de Google juntos vais a poder ver qué palabras utiliza la gente para llegar a vuestra página, cómo se mueven a través de la página y esto os ayudará a progresivamente mejorar el contenido. Si creéis que el contenido no es importante, tened en cuenta que una empresa que enfocó radicalmente su estrategia de marketing al contenido fue HubSpot. Y de hecho, si vais a Internet y buscáis HubSpot y las estrategias que usaron, podéis aprender mucho. HubSpot es el paradigma de usar una estrategia de contenidos para crecer su top line, sus ventas. Y de hecho, son una empresa que habla casi al principio, mediante estrategias puramente ha podido crecer hasta una capitalización bursátil de unos 25 billones de dólares. Así que es una buena estrategia. Dicho esto, generar contenido
lleva muchísimo tiempo y además suele ser tiempo de los fundadores. Así que tienes que hacer un balance, pero tienes que invertir tiempo en generar contenido porque reside de manera permanente tanto en tu web como en Internet y sin duda va a seguir atrayendo gente a vuestra web a medida que pasa el tiempo. Una cosa que funcionó muy bien para nosotros y que yo creo que es generalizable es el uso de las relaciones públicas y la prensa. Podéis considerarlo como un formato más tradicional o histórico de hacer growth. Conseguir que un periodista hable de vosotros, pero sin pagarle, es el ultimate growth hacking, de algún modo. Lo que consigue el periodismo o salir en periódicos, en blogs de tecnología, es dar credibilidad, tanto a vuestro equipo como a la empresa, como al producto. Y genera lo que los americanos llaman un virtuous circle. Cuanto más habla de ti cuanto más se habla de ti, más se habla de ti. Y es una señal que no crece linealmente, crece exponencialmente. Lo bueno de hacer esto es que es una estrategia más fácil de lo que podríais creer. Los periodistas al fin y al cabo, se dedican a generar noticias y por lo tanto siempre están en busca de algo interesante que escribir, pero sí que es necesario haber hecho algún nivel de ventas, tener clientes para poder justificar de algún modo ah, un posible artículo. Si habéis trabajado en contenido como Thought Leaders, lo que comentábamos antes, explicado vuestra visión, tendréis una estructura muy clara de lo que queréis describir a los periodistas. Así que un poco lo que quiero que veáis es que el trabajo que hacéis antes se puede utilizar en los pasos siguientes de growth hacking o de crecimiento de ventas. You're, como se dice en inglés, building on top of previous work, construyendo encima de trabajo anterior. Esta este es nuestro ejemplo, esto es lo que teníamos en la web, para que la gente al entrar a nuestra web viese inmediatamente que teníamos cierta reputación, credibilidad. Podéis imaginar que esto si fuesen webs tecnológicas de Colombia y tuvieseis clientes colombianos, latinoamericanos, globales, que viesen esto, inmediatamente responden con un poco más de confianza al resto de contenido que hay en la web. Así que sí que tiene una importancia reputacional. Es lo importante que es la percepción pública sobre vuestro producto, sobre vuestra startup y también no subestiméis la tendencia humana a seguir ideas, proyectos en manada. Si un periodista publica, otro periodista publicará con más facilidad, la gente estará más interesada, más gente atraerá más periodistas y hay un proceso, como decíamos, como de virtuous circle. Por cierto, es importante, nosotros no nos acercamos a todos los periodistas, no fuimos a los medios más grandes, fuimos poco a poco acercándonos a periodistas que trabajaban en el sector tecnológico, en el sector de la moda, en nuestro caso, porque era un producto de tecnología para la moda. La idea es empezar pequeño y a partir de ahí crecer vuestra señal de marketing. La vida de los periodistas es muy estresante y hay que ponérselo todo fácil. Nosotros, uno de los grandes accomplishments que tuvimos fue crear una carpeta que funcionó increíblemente bien, una carpeta de prensa que nos ayudó a amplificar nuestra señal durante nuestra Kickstarter muchísimo. Los periodistas recibían un link a nuestra página web que contenía esta carpeta de prensa y en la carpeta de prensa había comunicados de prensa que tenían la fecha, título, idioma y notas al editor. Estas notas al editor simplemente son un compendio histórico de las cosas más importantes que han pasado en vuestra startup.
pero escritas de manera muy estilizada, todo muy sencillo, todo súper bien estructurado para que el periodista pueda verlo, utilizarlo. También añadimos fotos de alta resolución, fotos del equipo, contactos del equipo y vídeos. No todo el mundo cree que el periodismo puede ayudarle en sus objetivos, pero lo que quiero decir es que no lo desestiméis. Puede ser una oportunidad muy grande para tirar vuestro proyecto hacia adelante, a nivel de ventas, por supuesto. Otro arma de doble filo, de algún modo, es el mundo de social media, redes sociales. Es un arma de doble filo porque puede funcionar muy bien o puede ser una total pérdida de tiempo. Depende también de qué producto tengáis o qué redes sociales utilicéis. La respuesta va a ser bastante diferente. Nosotros teníamos un muy visual y Instagram funcionó muy bien. Y cuando digo muy bien, es excepcional. Éramos capaces de vender esta máquina que tenía un precio bastante alto a través de gente que había llegado simplemente por Instagram. Entonces, lo que diría es que al principio probéis todas las redes, pero utilicéis un poco la lógica de Pareto. Ved qué redes suponen el 80% de vuestras ventas o de vuestro interés y utilizar y dedicar todo vuestro tiempo a eso, a esas redes sociales. Lo bueno de trabajar en redes sociales es que si habéis hecho los primeros pasos que os he comentado, si habéis hecho entrevistas con vuestros clientes, si habéis estado escribiendo contenido, si estáis en comunicación con la prensa, aunque aún no se haya publicado nada, lo cierto es que tenéis suficiente material para reciclar en redes sociales, así que no va a ser una inversión de tiempo. Lo que suele consumir mucho tiempo en social media es como estar mirando si la gente está respondiendo, responderles. Puede ser un poco cansado si no te gustan las redes sociales. Un punto a favor de las redes sociales es que podéis conseguir muchísima información, tanto demográfica como del perfil de vuestros usuarios. En nuestro caso, tenía más interés en nuestro producto y también cuáles eran sus intereses, qué periódicos leían, qué revistas leían. Así que sí que hay una oportunidad de utilizar esa información para amplificar vuestra señal de marketing y incrementar vuestras ventas. También comentar que nosotros no utilizamos mucho, no gastamos dinero en marketing, pero esto depende mucho del producto. Si el producto que estáis creando, y luego podemos entrar en detalles si tenéis preguntas en particular, pero si estáis entrando en un mercado muy competitivo, va a ser difícil evitar gastar dinero en marketing. Y si gastáis dinero en marketing, vais a tener que gastar dinero en marketing digital y estar bastante informados. Así que depende de cada caso y podemos discutirlo después. Como, como último paso de growth hacking que vimos en Nitrate, fue el de la automatización. La verdad es que después de trabajar, después de hacer entrevistas, contenido, prensa, social media, nuestras relaciones con los clientes empezaron a tener depth, profundidad. Sabíamos muy bien qué teníamos que hacer, cómo nos teníamos que acercar a un potencial cliente, qué clase de preguntas iban a tener sobre nosotros, qué elementos podíamos usar de nuestra estrategia de marketing para dar credibilidad si nos acercábamos a alguien por primera vez. Así que teníamos una estructura bastante clara de cómo vender, de un proceso de ventas estable. Y entonces se vuelve mucho más fácil automatizar. Lo cierto es que deberíamos haber empezado a hacer esto mucho antes de lo que lo hicimos, pero no lo hicimos. El impacto de automatizar fue muy rápido y muy elevado. Yo implementé la estrategia de automatización a finales del año pasado y
viniendo de una situación muy difícil como fue el COVID, la verdad es que multiplicamos las ventas por 3 el último trimestre del año. Así que, obviamente, si tenéis suficiente experiencia vendiendo, automatizar los procesos va a ser mucho más fácil. Entonces, imagino que muchos habréis visto esto. Es lo que se llama un sales funnel, que he traducido a embudo de ventas, pero no estoy seguro de si es el término adecuado. La idea es que tienes a gente en el top, awareness, gente que es consciente de tu existencia, potenciales clientes, y lo que tienes que hacer es que pasen a través del embudo para conseguir vender. La idea utilizando automatización es que conoces cada una de estas fases muy bien, sabes qué necesita el cliente en estas fases y automatizas el proceso tanto de acercamiento como de convencerlos a pasar a fase. Si tenéis cualquier duda sobre el embudo, me preguntáis después. Y ahora os voy a explicar lo que hicimos nosotros a nivel de automatización. Utilizamos Upwork, que no sé si conocéis, pero es una página web donde puedes hacer outsourcing. Diseñas un proyecto, lo haces público y la gente puede ofrecerse para trabajar en eso. Y tú puedes decidir quién te puede ayudar y les pagas, obviamente. Es como tener una persona temporal, pero trabajando digitalmente. Utilizamos Upwork para crear una base de datos de más de 1.500 personas que podían estar interesadas en nuestro producto en Estados Unidos. Como nosotros sabíamos qué búsqueda teníamos que hacer y cómo recogíamos la información, simplemente era describir esto a una persona para que lo hiciese para nosotros. No es automatización, pero sí que consigues sacarte trabajo de encima como fundador y delegarlo a alguien que tiene un cost basis que mucho más bajo, es decir, es mucho más barato que tú entregues este trabajo a alguien. En nuestro caso, la persona que nos ayudó estaba en Filipinas y, como os decía, hizo una base de datos de 1.500 potenciales clientes y acabamos pagando unos 40 céntimos de dólar por cliente. Así que el return profile del proceso es muy bueno. Si cobras más de 10 dólares por tu producto, funciona bastante bien. En paralelo, como equipo, trabajamos en plantillas. Estas plantillas eran plantillas de email que intentaban capturar las conversaciones que teníamos en cada fase con las personas y muchas veces estos emails contenían ya las respuestas a las preguntas que nos iban a hacer los clientes. Es importante que todo el equipo que ha interactuado con clientes se junte para hacer estos emails porque hay una oportunidad de abordar diferentes perspectivas y también cada persona en tu equipo entiende a los clientes de diferente manera y es una oportunidad muy buena de tener una visión muy tridimensional del cliente y de hacer plantillas que funcionen muy bien. Entonces, una vez teníamos estas plantillas listas, utilizamos en nuestro que es un CRM, Client Relationship Manager. Os estoy diciendo diferentes marcas, pero ni me han pagado para esto, ni necesariamente es lo que tenéis que usar. Era para poneros un ejemplo real. Más adelante he compartido un slide que tiene diferentes referencias que podréis utilizar. Os enviaremos un PDF después. Entonces utilizamos esto, lo que os decía, un CRM llamado Zendesk, en el que podíamos subir toda esta base de datos que contenía emails y subir las plantillas también y automatizar todo el proceso de envíos y también que el sistema nos avisase. Nos avisaba de si alguien había leído su email, de si había clicado en un link, de si respondían, podíamos utilizar las plantillas que habíamos subido. Entonces, todo el proceso de ventas se volvió increíblemente eficiente. Ahora hay cosas, Zendesk de hecho es bastante complejo y contiene otros productos que puedes usar, pero hay apps más sencillos que solo son para email en vez de Relationship Management, pero como os decía, lo compartiré después. Como os decía, teníamos plantillas de email y una cosa
que puedes hacer es tener dos plantillas que tratan la misma fase en la conversión de un cliente, pero son ligeramente diferentes. Son emails ligeramente diferentes. Y entonces haces lo que es A/B testing. Y con clientes, por ejemplo, puedes hacer este tipo de test porque recibes información estadística de cómo está respondiendo el potencial cliente. Entonces, lo que observarás es que la gente responde mejor a un email que a otro. Y tienes que tener un sample size, un tamaño del sample de más de 100 para poder tener datos estadísticos con confianza. Pero la idea es que puedes iterar y mejorar constantemente tus plantillas y tu proceso de conversión de clientes. Decir que esta es un poco mi experiencia como growth hacker, pero igual menos basado en Teira, pero de todos modos creo que, como os decíamos, hicimos crecer las ventas de cero, de un prototipo a 2 millones, utilizando este tipo de estrategias, una mezcla de estrategias más tradicionales y otras más modernas. También me gustaría compartir con vosotros unos últimos slides que hablan un poco de mis experiencias como fundador y luego podemos pasar a hablar con Rafael y responder cualquier pregunta que tengáis. Una de las ideas principales a las que he apuntado mientras hablaba es esta idea de leverage o apalancamiento. Este es Arquímedes que dijo, dadme una palanca y un lugar de apoyo y levantaré el mundo. Que esta es una idea, creo que esta es una idea muy importante para una startup. Estáis trabajando mucho y muy duro para obtener pequeños éxitos y tenéis que maximizar el resultado de estos éxitos. Por lo tanto, tenéis que utilizar estas diferentes estrategias para amplificar estos éxitos. No queréis crecer de no queréis añadir un poco más. Lo que queréis es crecer exponencialmente y hacer estas cosas de growth hacking os van a ayudar a tener apalancamiento y a amplificar vuestras oportunidades. Otra cosa que para mí ha sido importante y que creo que ha sido útil es entrar en un tipo de ritmo. Somos animales, tenemos ritmos circadianos, ritmos estacionales, el año. Y esto es importante porque es bueno entrar en un ritmo como startup. Te permite generar, como siempre, algo que destaco, credibilidad. La gente espera. Si tienes un ritmo, espera que les escribas en un cierto momento, que les informes en cierto momento. En nuestro caso, como os decíamos, cada mes enviábamos un update. Cada 3 meses informábamos a nuestros inversores. Y si un cliente no nos respondía, éramos constantes, les escribíamos cada 7 días. Entonces, si tenéis un ritmo, si respondéis a los emails de manera rápida, vais a crear momentum como energía cinética que os va a ayudar a moveros hacia adelante. Entonces, creo que es importante. Y por último, estos 3 puntos, creo que es importante como fundadores no reinventar la rueda. La idea de que si estás trabajando en una startup, estás súper ocupado, estás pensando en el día a día y puede ser que pierdas un poco la perspectiva, que te vuelvas un poco miótico. Esta fue nuestra experiencia. Al principio estábamos intentando hacerlo todos solos. Y lo cierto es que, ¿por qué reinventar la rueda cuando mucha gente ha solucionado problemas que son similares? ¿Por qué no coger el teléfono o coger el email estos días y escribirles y preguntarles cómo hicisteis esto, cómo solucionasteis este problema? Lo cierto es que mi experiencia personal es que todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, tiene media hora para daros a cambio de nada y ayudaros. Otro tema es el de los recursos humanos. Creo que nosotros siempre teníamos planes de cómo íbamos a crecer la empresa, de la gente que necesitábamos para desarrollar un producto
Y lo cierto es que el capital humano es bastante difícil de manejar, es difícil encontrar a alguien y especialmente en estos tiempos, particularmente con gente de ingenierías, informáticos, es muy difícil, hay mucha competencia. Así que tienes que planear con bastante tiempo. No puedes decir voy a tener un informático el próximo mes. Nosotros acabamos tardando 2, 3 meses en conseguir informáticos, diseñadores de UX. Así que importante planear, especialmente si vais a hacer growth hacking de carácter más data driven. Es bueno que planeéis vuestros recursos humanos dándoles un poco de buffer. Y lo último que diría es que, bueno, es importante sacar vuestra idea afuera lo antes posible y hablar con los profesionales lo antes posible, porque os vais a dedicar mucho tiempo a vuestra startup y es importante saber si vais en buen camino, si vuestro modelo de negocio tiene una base sólida en la que los inversores pueden confiar y también si el mercado que estáis, el potencial de mercado es grande, porque no queréis dedicar demasiado tiempo y sacrificio a un proyecto que no va a ser muy, muy grande. Y de lo que os quería explicar generalmente, pero me encantaría responder a cualquier pregunta que tengáis. Os dejaré, como os decía, os enviaré un PDF con recursos, con un contacto. Y nada, preguntas. Súper, ¿no? Triam, a ti mil gracias. Yo creo que, como dirían en España, estuvo fenomenal. No- nos llevamos varias cosas, bien lo que nos contaste de las estrategias y esos pasos para poder arrancar, el tema de generar contenidos, entrevistas, prensa, redes sociales, el tema de automatización. Y yo creo que algo sí muy valioso que dijiste, y lo comencé, lo dijiste ahorita al final, pero lo habías enlazado antes, y dices, oiga, realmente esto requiere un esfuerzo grande, requiere dedicación de tiempo y realmente hay que valorar el tiempo de uno y hay que enfocarlo hacia un proyecto grande. Ayer estábamos en un lanzamiento con 500 startups y ellos decían que muchas veces el cambio del mindset o en estas aceleradoras lo que hacían es, oye, pues no pienses 1X, piensa 10X. Y a veces es más fácil pensar y articular en 10X que quedarse uno simplemente en un crecimiento lineal, como lo decías. Siempre hay que ir más allá, planear ese crecimiento exponencial, retarnos a nosotros mismos, hacer esa disrupción, cómo llegar a ese 10X, porque es cuando se vuelve uno sexy al ecosistema, ¿sí? Ahí es cuando se vuelve sexy a los inversores, porque para hacer el scale up, para poder escalar, pues necesitamos los recursos también, ¿no? Entonces hay que también Sí, pensar eso frente a los inversores. Eh, totalmente de acuerdo. sí, Triam, vamos a hacer algo pues especial hoy. Voy a cancelar el silencio pues de todos los participantes y el que quiera pues lo puede hacerle directamente la pregunta a Triam. Y bueno, ya en este momento pueden desactivar los micrófonos y pues bienvenidos a hacer las preguntas pues que quieran. Hola, buenos días, ¿se escucha? Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy interesante. Hola, Rafa. De verdad que muy interesante y no solo interesante, sino que inspirador. O sea, como que dan ganas de verdad de seguir pedaleando en lo que uno está buscando. Yo quería preguntarte, porque es que te escucho y realmente siento que es que es parte de como ese impulso que hace falta para desarrollar. Precisamente estoy metido en un proyecto de manufactura 4.0, de todo lo que es de introducir a la industria en ese camino de transformación digital. Y cómo pasó esto? Y te cuento un poco. Y es, al final tuvimos o sea, se desarrollaron una cantidad de soluciones probadas en la gran empresa y encontramos cómo bajarle el nivel para que desde la gran empresa, pero desde la pequeña y mediana pueda desarrollarse. Sin embargo, la empresa donde se hizo son unos genios en producto, pero el pensar cómo salir de ese mercado uno a uno y de solamente el voz a voz, el cliente que le llega son grandes empresas y recomendados, ¿cómo dan ese brinco hacia poder llegar a generar una estrategia como estas?
Entonces, esa parte y adicionalmente porque llegar a esto casi que requiere unas inversiones para pensar y enfocarse en este tipo de cosas. O sea, que como que le recomendarías a este tipo de empresas para poder dar ese brinco y ese cambio de chip y poder comenzar a trabajar para que pueda escalar porque es completamente escalable. El 70-80% del mercado en países desde acá de Sudamérica y para los países grandes, tranquilamente las herramientas caben en un 30-40%. Tenemos otros ejemplos de empresas que funcionan, pero sí se requiere como de pronto como esa ayuda y ese apoyo para poder dedicarle el tiempo a eso y conseguir los recursos de personas para poder comenzar en este proceso. O sea, se puede conseguir ese tipo de inversionistas o de apoyos para arrancar esto, sabiendo que ya son herramientas que están probadas. ¿Cuál sería el mejor camino que no, que se te ocurre de pronto de trabajarle? Ok, entonces, interesante que estés hablando de manufactura 4.0, porque esa es, de hecho, nuestra experiencia personal. Como os estaba diciendo, hacíamos máquinas para imprimir ropa, pero eran máquinas semi-industriales. No eran semi-industriales, pero eran potentes en este sentido y hay mucha relación con lo que hacemos. Y, de hecho, nosotros en China trabajamos con empresas industriales que no utilizaban las estrategias que nosotros utilizábamos para amplificar nuestras ventas, para conectar con el público. ¿Cómo abordar esto? Es una pregunta interesante porque nosotros partíamos de cero, no teníamos tradición histórica en nuestra empresa y supongo que veníamos con este de hacer las cosas rápidos, de aplicar marketing, de aplicar estrategias digitales. Entonces, para una empresa de tamaño medio que tiene capacidad económica de traer a alguien, recomendaría que contratasen a alguien igual que tiene capacidades de marketing, experiencia de marketing, alguien que salga de Universidad del Bosque y esté listo como para hacer este trabajo. Es trabajo muy creativo, es poco tradicional, es intentar tener diferentes ideas como saber escribir contenido, hacer fotos, son cosas que igual pueden ser generacionales, tampoco generaciones muy largas, pero incluso, no sé, por ejemplo, si es una empresa de familia, que traigan al adolescente de la familia para que les dé ideas. Creo que es un cambio un poco de chip más que de recursos. No sé si eso responde. Puedes seguir preguntándome si... Listo, yo aprovecho y te sigo, aunque me encantaría de verdad, como le escribía por acá Rafael y por interno, que me encantaría poder ponerme en contacto contigo, Sí, sí, porque por supuesto. porque realmente es un tema más de que la empresa, primero hay un cambio de chip, pero ya la empresa entendió que el potencial tan grande que tenía, tanto así que con el London University, con el Executive MBA nos ganamos a que la Semana Internacional se vinieran acá por la escalabilidad del proyecto. O sea, realmente y Amazing. está aprobado ya en gran empresa. Pero la cosa es que, digamos que por temas financieros y de nivel de riesgo, toca acompañarlos en eso y no están tan metidos en querer crecer, pero el potencial es tan grande en donde paralelamente estamos creando una empresa para comercializar y para aprovechar ese diamante en bruto que tienen, porque ya lo tienen, está probado y está funcionando, pero lo que sí estoy pensando es que de verdad se necesita tiempo para hacerlo y dentro de ese tiempo son recursos. O sea, realmente hay un tema financiero que está como de entonces, ¿hasta qué punto para casi que lo que se requiere es de una empresa para comercializar, un impulso para comercializar y no tanto para desarrollar el producto? Ya el producto, las soluciones están hechas, pero lo que se requiere es más un impulso económico para desarrollar el potencial tan grande que tiene y poder dedicarle el tiempo que requiere ese esfuerzo. Entonces, ¿cómo se Vale. podrían conseguir esos recursos? ¿Cómo lo ves por ahí? Ahora, entonces, o sea, lo bueno, por lo que me estás diciendo, ya habéis eliminado una gran parte del riesgo que tiene una startup, porque ya hay un producto sólido. Ah, Exacto. tener que hacer pitch, de levantar dinero. Y esto
hay mucho capital en estos momentos en el mundo y si lo que me dices es cierto y el perfil de risk return de la empresa es bueno, entonces vais a poder convencer a inversores. Entonces, depende de si queréis tener un foco a inversores, si queréis ir internacionalmente. Estabas comentando London Business School, pero sería más trabajar en el pitch, que es algo en lo que hay muchos recursos en Internet, pero sí, si quieres podemos hablarlo con más detalle en otra llamada, pero nosotros levantamos capital de riesgo y estuvimos diseñando pitch y todo eso, así que es algo que podéis hacer. El hecho de que tengáis un producto y de que de que esta empresa lo esté vendiendo, elimina muchísimo riesgo, así que no veo por qué es levantar capital tanto a nivel local como a nivel de Norteamérica. Es entrar en el detalle, que igual es algo que no quieres hacer públicamente. Bueno, muchas gracias. No sé si de pronto alguien más nos quiera preguntar. De igual hago Súper, gracias. Trian va a Yo tengo enviarles una al pregunta. final una diapositiva que se las vamos a hacer llegar a todos, donde pasen muy amablemente a compartir el contacto. Abelardo, bienvenido. Escuché que hablaste. No, no fui yo, pero de todas ¿No? maneras quisiera así expresar mi eh, digamos, grata complacencia en este tipo de iniciativas para mí y en general para todos los equipos de trabajo que han sumado sus esfuerzos para promover los centros de desarrollo empresarial, de promover intercambios, convenios de cooperación institucional para hacer que estas iniciativas tengan fundamento, piso, sumar el talento humano de la facultad para que esto en términos de una vocación de construcción y de creación de la empresa en el mediano y largo plazo se dé, son muy bienvenidos. Muchas gracias a ti, Rafael, a nuestro muy distinguido conferencista a la fecha de hoy y a todos mis distinguidos colegas de la Universidad del Bosque. ¿No? Mi gratitud fundamentalmente extendida a este grupo, ya que pues de aquí nace, ¿no? El principio, este es el lanzamiento a Marte que hacemos desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y obviamente desde el Hawái-Ex. Gracias a todos. Bueno, Abelardo, no, a ti mil gracias. Me gustaría hacer una Yes. pregunta relacionada con cómo resolvió, en primer lugar, muchas gracias al expositor, muy inspirador, muy claro. ¿Cómo resolvió el tema de la fabricación de su producto, de su impresora? ¿Cómo se soportó la logística de transporte? Y me imagino que tiene clientes pues dispersos en el mundo. Entonces, ¿cómo resolvió también el tema de la instalación, la puesta en operación y las responsabilidades posteriores de operación, de mantenimiento y de garantía de su impresora? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Con quién se está soportando? Esta es una gran pregunta, es bastante larga y un poco off topic, pero te daré respuestas generales y otra vez, si trabajas en este sector, ponte en contacto y te responderé encantado. Por cierto, interesante lo que ha dicho Abelardo y decir que creo que en el mundo de las startups, los fundadores que hemos llevado una startup a 5 años, que hemos estado trabajando, tenemos muchas ganas de ayudar a otros. Así que nunca os cortéis, poneros en contacto con gente que está haciendo startups porque hay mucho deseo de ayudar a otras personas. Volviendo a Reinaldo, nosotros fabricamos en China. Una decisión que tomamos y que fue muy importante que personalmente era de no reinventar la rueda. Nos dimos cuenta de que partes de la tecnología que estábamos construyendo ya había sido hecha antes y no tenía sentido que nosotros nos dedicásemos a eso. Así que nos empezamos a trabajar con una empresa china. Antes de que empezase la llamada, estaba hablando con Rafael y comentábamos cómo es increíblemente fácil hacer cosas en China cuando se trata de negocios y para nosotros fue muy fácil ir a una fábrica en China, hablar con ellos y tirar hacia adelante. Tema de transporte, diría que es de las cosas más fáciles que hizo la startup porque lo que es el sistema logístico mundial y de transporte es increíblemente eficiente. Incluso durante la pandemia era posible llevar máquinas, era más caro, pero el sistema es muy eficiente porque hay muchísima competición. Así que el transporte de máquinas, a pesar de que son grandes, no ha sido
muy problemático. La manutención local es un problema complicado y aún estamos trabajando en ello, si te debo ser sincero. Bueno, yo, como decía, he tomado un rol un poco de consejero delegado, estoy más de advisor que de ejecutivo, pero es parte de lo que hemos hecho y que relacionado con el growth hacking igual, es que hemos creado muchísimos contenidos digitales para que la gente pueda solucionar una gran parte de los problemas ellos mismos. Es decir, nuestro cliente es nuestro outsourcing para solucionar cosas. Luego, por supuesto, nos podemos conectar con ellos por videollamadas, intentar solucionarlo, y si eso no funciona, el paso final es enviar a alguien, cosa que es bastante cara, pero dado el valor de la máquina, podemos hacer. Claro, esto depende mucho del producto. No sé cuántos de vosotros está trabajando en productos que son puramente digitales, otros físicos, así que depende. Pero Reinaldo, si tienes cualquier duda, si estás trabajando en productos físicos, escríbeme un mail que compartiremos luego y sin problema. Triam, ahorita, de hecho, lo que comentabas del tema de logística, me acordé de un caso de un emprendedor cuando estuvimos en China y tenía un problema con la logística, ¿no? Él estuvo en una ciudad grande que se llama Aibu, allí estaban los puertos y de hecho ellos pagaban el producto y dentro del precio del producto estaba de una vez la logística de entrega, o sea, vendían como el paquete completo, pero el problema que ellos tenían, ellos vendían bicicletas, pues llegaba la caja con la bicicleta pintada, pues nadie trata bien una bicicleta y al entregarlas estaban teniendo problemas, estaban golpeadas y mira que es bien interesante porque cuando hablabas de creatividad, se le ocurrió al primo pues chiquito que dijo, oye, pues píntale un televisor a la caja porque todo el mundo cuida un televisor, o sea, nadie va a querer romper un televisor. Y lo que hicieron fue a las cajas de las bicicletas le pintaron un televisor. Entonces la gente que hacía el embalaje pues, y transportaba, pues lo hacía con cuidado y no les volvieron a dañar las bicicletas. Increíble. Fue algo pues que recordé ahorita y muchas veces la solución a veces es la más económica, ¿no? Esto lo pondría bajo el paraguas de hacking. Esto es un buen hack. Sí. Es sencillo, está jugando con la psicología humana de nuestra naturaleza de ser más cuidadosos con la tele. Me parece buenísimo. A nosotros, por fortuna, no hemos tenido problemas con nuestras unidades, pero es un riesgo, por supuesto. Súper, Reinaldo, pues nada, a ti muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta por parte del público. Bueno, pues Ian, para cumplir con la horita que teníamos, a ti pues muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada la sesión. Algo muy importante es de pronto las personas que se conectaron después, pues este video va a estar disponible en el canal de YouTube del Hub, entonces pues lo van a poder revisar después. Algo que pues nos quedamos con el compromiso es yo con las personas que se inscribieron, les comparto el material que Triam les va a querer pues, con mucho gusto y con ese deseo siempre pues, de ayudar y yo creo que también es algo importante en este ambiente de startups, en este ambiente de innovación, es esa capacidad de cooperación, ¿cierto? De poder ayudarnos en uno en otro pues, de forma desinteresada, porque pues esta experiencia pues nos ayuda a nutrirnos mucho y así es como crecemos, ¿sí? Con estas interacciones, con esas ayudas mutuas, con esa cooperación y con ese poder de innovación conjunta abierta o el crowd innovation. Entonces, Triam, de todo corazón, mil gracias. Encantado con todo lo que nos comentaste el día de hoy. De hecho, tomé algunas notas para aplicarlas nosotros también. Mil gracias. Entonces, pues nada, que termines de pasar un feliz día en Londres. Muchísimas gracias. Y sí, ha sido un placer. Me encanta el poder conectar con gente en Colombia, en el otro lado del mundo, como decías. Y sí, estoy totalmente disponible. Como decía, mi experiencia fue que la gente siempre me quiso ayudar, siempre tuvieron media hora para mí y yo tengo media hora para vosotros. Si alguien me quiere preguntar algo, hacedlo. Es gratis, como decía. No hay ningún cobro. Ah, Así que vaya muy bien el día por delante, así que aprovechadlo. Sí, señor.